Saludos. Cada año el informe del Barómetro de las Américas sirve para evaluarnos frente a un contexto regional y para analizar temas cruciales como la democracia, la valoración de los gobiernos o las preocupaciones de los ciudadanos frente a la corrupción y la seguridad ciudadana. Los resultados de este año para nuestro país son muy preocupantes. Por ejemplo, esta encuesta señala que el 76% de la población desconfía de la Policía Nacional y que un 78% de la población desconfía del Poder Judicial. Un 85% dice desconfiar del sistema de partidos políticos. ¿Qué nos indican estos resultados? Estos datos evidencian la desconfianza de la gente debido a las debilidades institucionales de nuestro país. Debemos fortalecer nuestras instituciones para que le sirvan a la gente, porque los políticos se van, pero las instituciones se quedan. Latinobarómetro 2017 permite hacerse una idea de múltiples temas relacionados con el estado de la democracia y la salud del gobierno en República Dominicana. Y para entenderlo basta plantearnos una pregunta: ¿en qué confían los dominicanos? A continuación, analizaremos los hallazgos del informe. Definitivamente los dominicanos confían en la Iglesia. En las Fuerzas Armadas, no tanto. En la Policía y el Tribunal Electoral, mucho menos. Tampoco en el Poder Judicial. Y en el gobierno, aunque las cifras mejoran, tampoco es que confían mucho. ¿Confían al menos en los demás dominicanos? Veamos. El 75% de los dominicanos dijo confiar en la Iglesia, independientemente de la denominación, siendo esta la institución que goza de más confianza de la ciudadanía. El 42% confía en las Fuerzas Armadas. Solo el 24% confía en la Policía Nacional. Un 23% en el Tribunal Electoral, un 22% dijo confiar en el Poder Judicial y un 28% manifestó confianza en el gobierno. Únicamente un 11% de los entrevistados dijo confiar en los demás dominicanos. Asimismo, solo un 23% reportó confianza en el Congreso y un 15% en los partidos políticos. El país se colocó en cuarto lugar entre los países que ven la corrupción como uno de los problemas más importantes, con un 15% de las menciones. Aunque solo un 35% reconoce alguna mejoría en los últimos 2 años en la reducción de este mal, un 57% tiene la percepción de que no se toman medidas desde el gobierno contra la corrupción. Al mismo tiempo, entre distintas instituciones señalan al gobierno como la fuente de mayor corrupción, con un 7.7 en una escala del 1 al 10. Solamente el 33% de los dominicanos dijo sentir que el país está progresando. Este grado de pesimismo económico contrasta con las cifras de crecimiento económico de las que presume el país, pero va en consonancia con los marcados niveles de desigualdad que caracterizan a la población dominicana en términos de ingreso. Para el año 2017, República Dominicana perdió 6 puntos porcentuales frente al apoyo de la democracia como sistema de gobierno, colocándose en un 54%. Este es el punto más bajo desde que empezó a medirse este indicador a partir del año 2004. Se trata de una tendencia regional, pero no por ello menos alarmante, si vemos la democracia como una conquista y su valoración como un síntoma de que algo está ocurriendo. Hoy, en Voz Alta, analizamos este y otros temas de la mano de expertos. Saludos, buenas tardes. Hoy tendremos un programa de lujo, como diría nuestra compañera Carolina, que de hecho sea de paso se encuentra hoy un poco enfermita y la excusamos. Y digo, como decía ella, que tendremos un programa de lujo porque hoy tenemos acá a 2 distinguidos invitados muy queridos por nosotros y muy queridos por este país. A don Rafael
y a don Cándido. Don Rafael Toribio, ex director del departamento que ha estado dirigiendo por muchos años el informe Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana y en las Américas, es decir, el informe Latino Barómetro. Don Cándido es pasado es pasado coordinador de participación ciudadana, un sociólogo preocupado por este país y profesor de INTEC. Con ellos dos vamos a discutir, vamos a hablar de este informe que ha presentado la Universidad INTEC y su centro de estudio con los organismos latinoamericanos que tienen que ver con estas encuestas. Este informe trata sobre la cultura democrática, habla sobre las instituciones y sobre la credibilidad de estas instituciones, la credibilidad del sistema de partidos políticos, lo que cree la gente de este país, de sus policías, y lo que cree también la gente de sus congresistas. En este informe, don Rafael, parece que seguimos año tras año saliendo muy mal parados, porque a pesar de que lo informan positivamente, que dicen que el 22% de esta población no cree en la Policía Nacional, no cree en la Policía Nacional, cree en la Policía Nacional, que solamente el 22%, es decir, el 78% no cree en la Policía Nacional. Y lo mismo también, un porcentaje tan elevado dice no creer en la Policía Nacional, dice casi un 80% no creer en el sistema de partidos ni en los políticos dominicanos. Es decir, se está cuestionando la democracia dominicana y se está cuestionando la legitimidad de nuestros políticos y se está legitimando la forma en que nuestros políticos están siendo electos, porque se cuestiona la mediatización del dinero en las campañas electorales, es decir, del clientelismo. El 80% de la población dominicana reporta acá que ha recibido en algún momento alguna prebenda para votar por un candidato específico. Somos el país, según este informe, que más problemas de clientelismo tiene. Solamente un poquito nos está igualando Guatemala, pero estamos por encima. Nosotros queremos conversar con ustedes porque en Voz Alta, que nació por una preocupación de llevar la información a este país, de discutir temas trascendentales como estos, porque este equipo está muy preocupado por nuestra democracia, porque este país funcione institucionalmente y que no solamente nos anuncien o anunciemos los crecimientos económicos, sino que también anunciemos la movilidad social, anunciemos que tenemos una justicia con equidad que le sirva a la gente, a todo por igual, entre otras cosas. Así que, bienvenido. Ya. Lo primero es señalar que este es un estudio que no es una encuesta electoral. Estamos acostumbrados a una encuesta electoral para saber las preferencias. Este es un estudio que se hace por un equipo de investigación de la Universidad de Vanderbilt en toda América Latina con preguntas especiales para los países. En el caso de República Dominicana, es importante señalar que hay una continuidad en las preguntas, por lo cual se puede ver la evolución de la opinión de la ciudadanía. Año tras año hay una continuidad. Hay una continuidad. Y esto lo digo para señalar dos aspectos muy importantes. Una cosa es muy importante cuando hay una tendencia. Y en muchos de los factores que se investigan, precisamente por esa serie histórica, podemos comprobar tendencia, que es diferente a un dato. Una cosa es que un dato te diga, el 50% dice tal cosa. Eso es importante, 50%. Pero es muy importante cuando tú ves la tendencia que antes era, por ejemplo, el 20%. Va subiendo, subiendo. Entonces, eso ya es muy significativo. Como también
la diferencia entre una opinión del 2014 y una del 16. Si hay un incremento importante, entonces significativamente, desde el punto de vista estadístico, eso es muy significativo. No es lo mismo decir que la opinión, por ejemplo, frente a la confianza en las instituciones, la justicia, es decir, solamente el 30%. Pero si tú dices, pero ven acá, es que en el 14 era el 40%. O sea, que marca una tendencia descreciente en la confiabilidad de la gente. En ese caso, entonces, eso se puede ver. Insistir en que de lo que se trata es de auscultar la opinión de la ciudadanía sobre factores determinantes en cuanto a la gobernabilidad y a la democracia. Podemos ver fortalezas y debilidades de la democracia a través de la opinión sobre asuntos muy claves. ¿Y qué pasa, don Cándido? Por ejemplo, que año tras año viene este crecimiento, ¿no? Ajá. Para apuntalar lo que él dice, que es lo que en términos significativos y la consistencia. Por ejemplo, la democracia en República Dominicana en el 2008, Barómetro te dice que el 60% estaba conteste con la democracia. Pero ahora en el 2016, en Barómetro de las Américas, es 40%. Es decir, que en apenas 4 años bajó. Eso es muy significativo. Muy significativo. Eso es grave, la gente no se siente representada. No, eso es lo grave. Exactamente. Eso es lo grave. Por ejemplo, los partidos políticos, en Barómetro de las Américas, te dice que en el 2008 los partidos políticos eran vistos bien, un 60% de la población. Y ahora lo que le está diciendo es que 23%. Un 23% de la población solamente tiene confianza en el sistema de partidos políticos. Siguiendo apuntando lo que él te dice, por ejemplo, en el 2006, 2008, le preguntaban a los dominicanos si se querían ir en los próximos 3 años. 3 años. Un 60% te decía que no. Ahora estamos a la inversa. Okay. Ahora el 42.1 te dice que se quiere ir, pero cuando desagregamos, el 60% es los jóvenes entre 18 y 24 años. Así es. De ingresos medios y profesionales. Y el 48% entre 25 y 36. Eso es grave en términos de lo que llamamos el capital humano. Así es. En los años 60, 70, tan necesario 80, para el desarrollo de los países. Exacto, y el mercado laboral, y el cambio de modelo económico que estamos hablando de hace mucho. Entonces, y con nosotros de la asociación hemos venido hablando de la necesidad urgente de ese cambio de modelo de en los años 60, 70, 80 eran los obreros que se iban. Se iban en yola. Sí, pero ahora son los profesionales que se van, por lo que llamamos el síndrome de la desesperanza aprendida. Uno mira en tendencia, oye, si mi vida sigue así, yo ganando 20 o 30 mil pesos, nunca voy a tener una casa, no voy a tener un carro, y usted ve que en los próximos años se quieren ir. O sea, hay validez, hay confiabilidad en los estudios. Lo bueno de eso es que ustedes ven, hay una consistencia, una correlación entre todos los estudios. Sí. Mire, ese y ese se hicieron en el mismo periodo y es 100% de correlación positiva. Entonces, es grave lo que está pasando, la tendencia. Una de las cosas que, en términos generales, porque uno puede decir, ¿cuánto es de la justicia? La confianza, cuánto en la policía, cuánto es en el Congreso, pero en el fondo lo que estamos viendo es cuál es el nivel de confianza de la ciudadanía sobre instituciones fundamentales de la democracia. Que sin ellas las democracias no existen. No existe. Sin los partidos políticos no hay posibilidad de democracia sin partidos políticos. Así es. Pero la mayoría de la población no confía en los partidos políticos. Y sin embargo, don Rafael, el país está registrando una movilización electoral por encima de las medias en América Latina. Bueno. En unas elecciones presidenciales, el 72% van a votar. Hay una contradicción entre no creer y participar. No. Es una contradicción aparente. Aparente. Porque el hecho de ir a votar no quiere decir que él está votando por la mejor oferta para el desarrollo del país. Él está votando
porque el sistema clientelar le ha dicho, si ganan los míos, yo tengo más probabilidad de que mi problema se resuelva, no el del país. Entonces, se concurre a las elecciones no buscando la mejor oferta para el país, sino mis posibilidades personales. Dicho de otra manera, uno vota para mantener lo que tiene y otra parte significativa vota para ver si puede tenerlo. Bueno, el clientelismo se alimenta de las carencias estructurales de los países en términos económicos, ¿no? Sí. Y sobre todo, con el clientelismo también hay un señalamiento negativo hacia la democracia. Claro. Porque donde hay mediatización del voto, entonces no hay una voluntad ciudadana de seleccionar lo mejor. Y de eso se trata cuando usted va a una elección, a seleccionar. Y si hay mediatización por el dinero, tampoco hay legitimidad de origen de los que resultan electos. Entonces eso cuestiona la democracia. Bueno, más tarde, en el próximo bloque, vamos a seguir hablando de esto. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Bueno, el segmento anterior terminamos hablando de la legitimidad de nuestro sistema de partido, de la legitimidad de las personas que los ciudadanos y ciudadanas eligen. Y hablamos de legitimidad por el hecho de que esta encuesta está revelando que un alto porcentaje de la población dominicana ha recibido oferta de algún tipo de dádiva para votar por un candidato X, entonces eso cuestiona la legitimidad de una persona que haya sido electa mediante ese mecanismo. Explíquenos un poco de eso. En Latino Barómetro, el Latino Barómetro nos dice que República Dominicana es el país más clientelista de los 18 países evaluados y aquí de los 29 evaluados. De los 29. Es decir, hay una instrumentalización del voto. Una parte significativa de la sociedad dominicana, de los ciudadanos, no vota en términos conscientes, sino en términos de lo que tienen más capacidad para comprar. Por eso yo he dicho que en República Dominicana hay elecciones, hay campañas electorales, pero no hay competencia electoral, violando la Constitución de la República. Y yo digo que no hay selección. Selección, exacto. Porque la competencia implica igualdad de oportunidades y en República Dominicana no la hay. Y seleccionar. Entonces, en República Dominicana se dan los 3 fenómenos graves para una democracia. Por eso el estudio se llama cultura política, pero es gobernabilidad democrática. Así es. Que tiene que ver con las políticas públicas y la participación y la representación de los ciudadanos en el Estado, que no existe. Por lo tanto, cada día más la gobernabilidad democrática se reduce en República Dominicana. Y la legitimidad de las personas que son electas son cada día más cuestionables. Entonces, se dan 3 fenómenos: clientelismo, corrupción, en el escenario, en la construcción de la democracia en República Dominicana. Y si ligamos la corrupción a una impunidad histórica, entonces, y caudillismo. O sea, esos 3 fenómenos hacen que se reduzca la democracia. Por eso usted ve que estaba en 60 y ahora está en 40 en República Dominicana. Me gustaría insistir en lo del clientelismo. Así es. Realmente
la persona que recibe de alguna manera algún beneficio condiciona su voluntad al expresar su voto. Pero se ha montado un sistema de gestión gubernamental que descansa fundamentalmente en dar como dádiva lo que se merece por derecho. Así es. Y en vez de políticas públicas universales, se ha montado todo un sistema en base a asistencia social. Y la asistencia social abarca a prácticamente por lo menos un tercio de la población que recibe de manera directa una ayuda gubernamental. Pero algunos organismos internacionales han dicho que esto ha ayudado a sacar gente de la pobreza, No, y el gobierno también. Es decir, la justificación, el argumento justificativo de la transferencia condicionada, que eso es el término que utilizó originalmente el Banco Mundial, era que a través de la asistencia económica condicionada se recibía ayuda para salir de la posición de pobreza. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto que el éxito de los programas de asistencia social no está en lo que salen de pobres, sino en lo que se inscriben por ser pobres. Así es. Exacto. Entonces, cuando el éxito debiera ser, y es, a través de estos programas hemos logrado sacar de la pobreza, porque duró un tiempo recibiendo asistencia económica, pero entonces eso suponía los hijos, la vacunación, haber hecho un curso para hacerse con un trabajo digno y salir. Pero el éxito del programa es cuánto está inscrito en el programa, no cuántos salieron del programa. Hacerlo profesionales de la pobreza. Bueno, eso también nos está indicando un gobierno y Estado prácticamente fallido, incapaz de proveer bienes públicos universal a la población. Exactamente. Entonces, una población que a veces sobrevivir significa transarse con un político en el barrio para conseguir una receta o para conseguir una libra de arroz, te está diciendo que el Estado ha sido incapaz de promover políticas públicas de movilización y el mercado tampoco. Por eso tenemos un problema grave. El éxito de los barrilitos y de los cofrecitos, porque eso es parte del clientelismo. Y cuando decimos que eso tienen que quitarlo, porque eso no es la función del Congreso, gritan de una vez. O un diputado con una ambulancia en un barrio porque el Estado no es capaz de brindar una ambulancia en un hospital para que recoja un enfermo. Y, por ejemplo, la asistencia de bono luz, bono gas, la focalización es objetiva, se hace con toda. Ahora, cada vez que hay elecciones, eso se instrumentaliza en la sociedad dominicana. O sea, la focalización no la cuestiono, no, son pobres, ok, pero no van a salir de la pobreza, como decía Rafael. No se construye capital humano a partir de esa asistencia. En otros países, como Brasil, le daban el 60% del salario mínimo a esas personas, le daban acompañamiento. Y lo condicionaban. Exacto. Y muchos de ellos salían de la pobreza. Y entonces tú vas incorporando nuevos. Aquí no. Como decía él, el éxito está en que ahora no son 800, tenemos 1 millón recibiendo 850 pesos. Me gustaría también de lo que decía, que nosotros no elegimos, no seleccionamos. No seleccionamos. Hay un autor estudioso de la democracia que dice que en la democracia, en muchas democracias, usted puede votar, pero nunca elige. Y no solamente, a él se refería, no es que te condicionan, sino es que para elegir tú tienes que tener opciones diferentes. Así es. El menú de las ofertas dice, o son muy parecidas o son iguales. Usted no está eligiendo, usted está validando. Sartori en el estudio de democracia habla de selección.
Exacto. Porque usted selecciona entre diferentes candidatos, diferentes opciones políticas que usted entiende que para usted es la mejor Exacto. y para el país es la mejor. ¿Te entiende? Entonces, cuando no hay ni competitividad en un Exacto. torneo electoral y cuando hay mediatización para que la gente acuda a la zona, entonces la democracia está muy cuestionada. Claro. Pero muy cuestionable. Y hay algo que me gusta insistir. En todos estos estudios, el énfasis, hay una crítica frente a la democracia, frente a las instituciones fundamentales de la democracia. Pero no se percibe detrás de esa opinión que se quiera cambiar a otro régimen que no sea democrático. La gente valora la democracia, como sistema. Sí, pero está desconforme con Con esta con democracia. este tipo de democracia. Exactamente. Y el esfuerzo no es para sustituirla, sino para que cualitativamente se mejore. De ahí la necesidad de que desde el Estado se construyan políticas públicas con estos diagnósticos, con esa radiografía. Porque no estamos contestes con esta democracia, pero la gente no quiere salir de la democracia. Exactamente. Entonces lo que nos dice ahí Latinobarómetro también, que estamos en presencia de una democracia diabética. Diabética. Sí, diabética es una enfermedad que se va comiendo a uno suavemente. Si Y uno luego se deja. da cuenta, si uno se deja, que es lo que se están dejando los partidos políticos, y por eso la validez y la importancia de este programa, abriendo los ojos en voz alta, porque ninguno queremos una descomposición, Claro que no. ¿verdad? Entonces, Ni ahí al están sector los- empresarial le Nadie. conviene, ni a clase No, media, nadie. y menos a la gente Es que carenciada de yo le nuestros digo a la barrios. gente, construir lleva 20, 30, 40 años, y destruir en un minuto se destruye. Lo que pasa es que no hemos pasado 50 años tratando de construir democracia y hoy tenemos lo que tenemos. O sea, un modelo democrático que la gente no confía, y esto está revelado acá. Sí. Un modelo democrático donde la gente no se siente representada. Un modelo democrático donde no promueven la movilidad social y la repartición de la riqueza de manera equitativa. Entonces, la gente es difícil confiar en eso. Y hay múltiples manifestaciones de que la gente no está contenta, pero las carencias que se tienen, entonces mediatizan No, todo. es que ahí viene lo que se llama la democracia churchilliana. Chuchiliano. Exacto, de Churchill. O sea, es duro, pero es lo mejor que hay como sistema político. ¿Ves? ¿Por qué? Está la libertad. Entonces, pero yo pienso que ahí yo asumo la frase de Bush, que nunca hay más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y Sí. yo pienso que hay una parte de la ciudadanía que Yo se pienso está también, empoderando. pero mire, también a mí me gusta ver el problema del poder frente a la visión de la democracia que tiene el poder. Y es que si partimos de que los que legítimamente dan el poder es la población y le otorga un mandato a una persona que ella lo elige en las urnas, entonces ese que ha resultado electo mediante ese mandato debe responder a lo que esa persona, ese pueblo, le ha mandado a hacer. Claro. No responder al sueño que tuvo de niño, porque a veces aquí las políticas públicas responden o a un interés clientelista o a un interés que le sirva de paradigma al gobernante que esté, no importándole que la gente esté demandando eso. No, es que el pueblo le da la base legal, la legalidad para que ese actor político suba al escenario político. Claro, y Ahora bien, actúen conforme. pero por el ejercicio Claro. de sus decisiones, él pierde la legitimidad. ¿o Claro, no? claro. Entonces eso es lo que está pasando. Cada cierto tiempo hay promesas que la gente no la ve. Entonces eso trae desconfianza. Y es lo que va perdiendo trae- ahí el miedo de la democracia, la gobernabilidad. Porque es satisfacer las necesidades, por lo menos básicas, de esa sociedad que usted desea representar. Y también el problema de la gobernanza, que tiene que ver con la eficiencia con que se hace. Claro. Por ejemplo, aquí en República Dominicana usted ve que barómetro de la corrupción,
a través de Transparencia Internacional, midió el grado de corrupción a través de sobornos de 20 países y nosotros salimos con líder. Sacamos 46 de 100. México fue el líder con 51. Entonces, es grave. ¿Eso fue antes o después de Odebrecht? Eso fue después de Odebrecht. Ah, bueno, y después también de otros escándalos de corrupción que diariamente nos sorprenden, como por ejemplo el de la ONSA. El de la ONSA está retratado en Latinobarómetro. Okay. Por eso usted ve que los partidos políticos tienen 15, en Barómetro tiene 20. No es que son excluyentes, es que este fue hasta el 2016, hasta diciembre, sí. 3 de diciembre del 2016, y aquel hasta agosto. Pero por ejemplo, respecto a la corrupción en el Barómetro, el 83.9 o 84% de los encuestados dicen que por lo menos la mitad de los políticos son corruptos. Son ladrones. Sí. Sí. Porque vamos a hablar en términos de pueblo. ¿Te entiendes? Señor, el 84% dice que por lo menos la mitad. Sí. Bueno, pero hay que resaltar que no es que la política sea nido de ladrones. No. Es que lo que tenemos como políticos le están fallando a este país. Bueno, porque que nunca como ahora también política y negocios se habían vinculado tan estrechamente. Y hay una gran vinculación y hay una gran confabulación en estos momentos de algunos sectores empresariales con algunos sectores políticos. Bueno, pero vamos a tocar ese tema ahora cuando volvamos de nuevo. Sí. Muy agradecido por los temas que han estado tratando, excelente. Gracias. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Bueno, don Rafael, el país tiene casi 15 años o más tratando de aprobar en el Congreso una ley de partido y tiene un poco menos tratando de aprobar una ley electoral. Vemos que en este estudio el sistema de partidos políticos sale muy mal parado frente a la visión que tiene la población y la desconfianza que tiene la población. Pero los partidos políticos, al parecer, y sobre todo el partido del gobierno, no quiere aprobar una ley electoral y una ley de partido que hagan transparentes las elecciones, hagan las elecciones competitivas, le lleve seguridad a los partidos políticos, evite el financiamiento irresponsable, el financiamiento proveniente de la ilegalidad como el narcotráfico, el mismo Estado invirtiendo en campañas electorales. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso se apruebe? Y no nos duerman con primaria abierta, que eso no es lo fundamental de esa ley. Claro. Hay que mantener la presión, la movilización social a favor de que se apruebe no la ley posible electoral, sino la ley que necesitamos. La necesaria, porque siempre nos dicen, ¿sabe? Que
hay que, lo que es posible, ¿no? Hay que conciliar Sí, intereses. sí, no. Tiene que ser la necesaria. Y eso no lo van a hacer los partidos, en este caso el partido de gobierno, que es que tiene mayoría en las cámaras, si no hay una gran presión, no solamente de los partidos de la oposición, sino de la ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Una cuestión muy sencilla. En política tiene que haber incentivos para que se hagan las cosas o para que no se hagan. Entonces, ¿por qué va de motus propio un partido en el poder a modificar una ley que le ha dado tan buenos resultados? No. Si no es por Tan buenos presión, resultados para ellos. pero claro, para ellos. Sí. Es decirle, cambie las reglas de juego, pero lo que puede pensar, pero si esta regla de juego me ha beneficiado enormemente. Nos ha dado seis elecciones. Entonces, si no es por presión, y insisto, presión de la oposición, pero también presión de la sociedad civil, no se va a lograr. Don Rafael, ¿y qué oposición? Porque la oposición también tiene los mismos males que el mismo partido oficial, pero por lo menos están ahora, no están en el poder, porque muchos de los que ahora defienden de que debe haber una ley de partidos políticos, cuando fue poder, no la aprobó. Ni la promovió. Ni la promovió. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Es decir, con mi decisión yo voy a desmontar algo que me está beneficiando. Y si no es por presión, no lo hacen. O que venga una crisis que le obligue. ¿Y cómo debe ser esa ley de partido? No la posible, sino la que este país necesita, don Cándido. Es tan fácil porque tenemos la sombrilla. O esa ley electoral La también. Constitución del 2010, en el artículo 211, 212 y 216, lo contempla muy clara. Debe ser transparente, con libertad, con objetividad, con competencia, con transparencia, con equidad, con igualdad de oportunidades. A la luz de ese gran paraguas, entonces hay que construir una ley igual para todos los partidos políticos, porque a mediano plazo a los partidos políticos, a pesar del éxito, no le va a convenir, porque puede suceder con esa desestructuración que se está dando, como dice Barómetro de las Américas, el éxito de ellos se le puede caer. ¿Y cómo promueven el liderazgo interno con este tipo de situación? Si no les interesa, entonces van a matar, están matando a su propio la partido. Constitución habla de la democracia interna. Bueno, perdón. ¿De Sí. qué democracia interna estamos hablando? ¿En los partidos políticos? No, yo digo la Constitución habla de eso, de la necesidad de que los partidos políticos se manejen. Entonces ellos tienen una crisis en la democracia interna. Es decir, la mayoría de los partidos, que ya no podemos decir mayoritarios, sino tradicionales. Sí. Su dirección lo que hace es que prolonga el mandato. Pero son incapaces de hacer un padrón. Incapaces de hacer un padrón. ¿Usted se imagina? En la dirección del PRM y el PRD veo yo la misma gente que cuando yo tenía 15 años y están ahí al frente. El comité político del PLD tiene toda la vida ahí y nadie cambia a menos que no se muera. Hay un cuento de eso de Felipe González, que un día lo invitaron, que había una crisis en el PRD. Cuando él llegó en el aeropuerto, dice, pues ya yo sé por qué la crisis. Porque son todos lo mismo, le decía. Hace 30 años. Sí, esa... Pero hay que tratar de una ley electoral, fundamentalmente una ley electoral y no de partidos políticos. Y está claro cuáles son los temas, porque la pobre comisión bicameral dijo que había consensuado el 95% de los artículos, pero entonces los cinco fundamentales. los fundamentales. Eso, y frente a la cuestión de las primarias, soltó en banda y dejó que sea Eso mismo el pasó PLD. con el pacto eléctrico, que se ha anunciado que el 95% está consensuado y en el 5% se aprobó una ley cómo resolver el problema eléctrico. Se aprobó una ley por presión de los organismos internacionales de lavado. Sí, pero los partidos políticos, que en la ley 7208 estaba contemplado, ahora no lo ponen como sujeto de derecho. O sea que por los partidos políticos todavía se puede escapar el lavado
Sin embargo, esa ley del lavado contempla apenas y tiene algunos articulados interesantísimos Sí. para la gente que roban desde los puestos del Estado. Sí. Que si aquí en los tribunales lo descargan, impuestos Bueno, internos no lo persiguen, entonces se le puede aplicar esa ley de lavado. Ahora, Sí. ahora tocamos ahora indirectamente el tema de la impunidad. Sí, es decir, si con impunidad, ¿por qué cumplir? Si yo sé que si no cumplo no me va a pasar absolutamente nada. Ese es el gran problema en la sociedad dominicana, porque fíjese, la corrupción es un cáncer, pero la impunidad es peor que la corrupción. Porque cuando usted no se sabe que va a haber consecuencias, la gente puede ser buena, pero termina porque el sistema te atrapa. Así es. Y entonces el sistema está dañando todo el cuerpo social en República Dominicana. ¿Qué hacer? Es nosotros desde Frente la sociedad a civil, toda esta situación los planteada acá. empresarios, porque los empresarios pertenecen a la sociedad civil, Sí. yo sé por qué ellos se excluyen, es que en gran medida los actores políticos son lo que son porque nosotros se lo permitimos. Es como una mujer. Es la mujer que le permite al hombre hasta dónde él puede llegar. Pues en gran medida, fíjese que yo estuve en Costa Rica y me acuerdo que había un referéndum a ver si ampliaban a 2 diputados. A dos, un Dos, referéndum. dos. Y la sociedad dijo que no. ¿Usted ve? Aquí, acuérdese, que a la luz de la ley, el artículo 178 de la Constitución creo que establece que había que ya dividir en las provincias el número de diputados de acuerdo a... Pero no cumplimos la Pero Constitución con eso. se echó para atrás y se quedó así. Entonces, debemos seguir empoderándonos, Movimiento Verde y otros movimientos que surjan, debemos de seguir luchando para llevar a esa gente a su propia legalidad. El discurso de voz de aquellos tiempos hay que retomarlo. Hay que retomarlo. ¿Y usted qué dice, don Rafael? Mira, yo insisto en el tema de la institucionalidad. Y parto de una definición muy simple de qué es institucionalidad. Dice la rutinización de la norma. Así es. Lo que está establecido Que la tiene gente que ser lo cumplido. aprenda a cumplir A cumplido. automáticamente. Y que como usted cultura. tiene derecho a proponer el cambio, pero no a violarla. Así es. Exacto. Empezando por las propias autoridades. Exigirle que las instituciones tienen que actuar conforme a su naturaleza. Y las autoridades de esas instituciones también con las funciones que tienen que cumplir. Dicho de otra manera, el imperio de la ley. El imperio de la ley. Aquí a veces las leyes son sugerencias. Sugerencias. Entonces, Sí, pienso que los dominicanos y las dominicanas, nosotros los empresarios, clase media, los sectores marginales, tienen que hacer conciencia de que es el país nuestro, es el país que queremos organizar, que tenemos que organizar, porque de aquí nunca vamos a ser extranjeros, señores. Claro. Entonces este es un país con muchas potencialidades. Entonces hay una minoría de este país, de ciudadanos de este país, que se están comiendo pedazo a pedazo este país. Entonces yo pienso que hay que hacer conciencia porque nos está afectando a todos y a todas. Y la situación que pudiera venir en un tiempo no muy remoto, con todas estas descomposiciones, y si usted lo liga a una situación económica que ya se está presentando engorrosa hacia el futuro, entonces tú no sabes qué pudiéramos estar teniendo aquí como sociedad. Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros queremos es un ganar-ganar. Así es. La tendencia que va es que puede ser un perder-perder, donde todos vamos a perder. Y hay oportunidad para que haya un nuevo rumbo en la sociedad dominicana. Porque fíjese que hoy sale la CEPAR, es cierto que tenemos el crecimiento económico, pero si usted le añade ese crecimiento económico una mejor distribución de la riqueza, porque acuérdense, República Dominicana es el país con una pobreza estructural tan alta, 32%, pero somos el segundo país con la mayor desigualdad social. Por eso la necesidad de políticas públicas proactivas
que conduzcan a una mejor sociedad. Bueno, y el sistema actual está montado y está pensado sobre un crecimiento alto, el 6 o 7%. La CEPAL anuncia un 5 y algo. Nosotros hemos calculado en la asociación, y lo hicimos esta tarde, que el crecimiento real no va a pasar. Nosotros pensamos que va a llegar al 4.1 o bajando. Yo quiero insistir en algo, no solamente en la distribución equitativa del crecimiento, sino el uso más eficiente de los recursos que somos capaces de generar. Es decir, países con menos crecimiento tienen mayor desarrollo que nosotros. ¿Por qué? Porque invierten en factores determinantes para el bienestar de los ciudadanos. Entiendo. Y nosotros gastamos, no invertimos, como Estado. Entonces, con un promedio de 6 puntos o 5% durante 50 años, otros países lo que han tenido es un promedio de 3. Y son son mundialmente reconocidos en muchos factores. Pero nosotros con 5.5 o 6 no hemos sido capaces de organizar absolutamente nada. Es que no hay prioridades para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, en salud, ahora en el 2016, ¿usted sabe cuánto fue la ejecución? 1.7. 1.7. Pero entonces, ojo, los dominicanos tenemos que gastar 5% del PIB exactamente, en gastos sociales. El gasto en salud es más del 6%. Lo único que el gobierno pone menos del 2%. El bolsillo privado tiene que poner el 4%. Sin embargo, la reformulación última hora que se hizo en noviembre del presupuesto le quita una partida al magro presupuesto de salud. Y algunos dicen que era para ponérselo a Punta Catalina. No, 29.500, Pavel y Isa lo demuestra. 29.500 para Punta Catalina. De esos 29.500, 25.500 para Punta Catalina. Y 29.500 que le quitó al Banco Central, violando la ley de capitalización. Siempre la ha violado porque nunca le da. Nunca le dio. Dinero. Por ya eso se cumplió la ley. El pacificar está permanentemente creciendo. En el 2003 eran 55.000 millones. Que se creó como consecuencia de la crisis de los 3 bancos. Hoy está en 480.000, pero los dominicanos hemos pagado de intereses 490.000 millones de intereses. Y ahí está el déficit clasificar, equivalente a 10.000 millones de dólares. Bueno, le damos las gracias a don Rafael y a don Cándido por esta magistral, conversaciones, exposiciones y esta propuesta. Ustedes como nosotros estamos bastante preocupados por la situación en el futuro, ahora en el presente y en los próximos años que vienen y que vamos a vivir como país y como sociedad. Así es. Ustedes lo han dicho, necesitamos que la gente haga conciencia de la importancia de actuar apegado a las leyes, apegado a la Constitución, pacíficamente exigir derechos y exigirle sobre todo a los políticos que tengan un comportamiento ético. Básicamente eso. Este es un país que tiene tantas potencialidades que a veces a uno le da pena lo que está pasando. Sí. Merecemos un mejor presente y un mejor futuro. Así que muchas gracias. Y en voz alta se siente muy, muy agradecido que ustedes hayan estado con nosotros este día. Gracias. Mire, mi pana, si usted no se fija bien, eso no es más que un papelito. Y tu chelito se lo queda ese. Nunca aceptes una precuenta. Que no te vengan con cuentos. Pide tu factura para consumidor final. Cuando consumes en un comercio, fíjate de que tu factura tenga estos 4 elementos que la hacen válida. Ponte para lo tuyo. Revisa tu factura para que el negocio no se quede con el ITEVIS. Revisa tu factura.
dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Hoy nos hemos sentido muy complacidos de haber tenido en el programa a dos distinguidos invitados, a don Rafael Toribio, ex rector de INTEC, y a don Cándido Mercedes, ex coordinador de participación ciudadana y sociólogo, profesor del INTEC. Con ellos hemos hablado del informe Barómetro de las Américas que acaba de publicar el INTEC. Este informe tiene mucho cuestionamiento acerca de nuestra democracia, sus debilidades, acerca de nuestras instituciones. Nosotros, en Voz Alta, siempre preocupados por el devenir y los problemas de este país, lo hemos presentado y no solamente hemos discutido el informe, sino que de aquí, como siempre, han salido propuestas, en este caso, para fortalecer nuestras instituciones y para darle mayor credibilidad a nuestra democracia. Muchas gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos.